Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos trabajo con la población infantil. Saludos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Asoam Estéreo. Hoy, la Escuela de Literatura los acompaña con su programa de radio Letras Resonantes. En los anteriores programas hemos hablado de la relación que existe entre la literatura y las diferentes manifestaciones artísticas. Es así como hemos pasado por el teatro, por las artes visuales, las artes plásticas y la danza. Hoy hablaremos de la relación entre la literatura y la música. En este sentido, las artes han sido un medio de expresión que nace a partir de la imitación de la naturaleza. En este proceso de imitación, la naturaleza fue la primera fuente de inspiración para la música y de esta manera se empezaron a imitar los sonidos naturales como el sonido de la lluvia, el sonido del agua, del canto de las aves, de las olas del mar, y estos sonidos naturales se representaron en los instrumentos que también corresponden a una región o a un lugar en específico, a un territorio, en este caso a los pueblos latinoamericanos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Al ser los sentimientos algo universal, podemos relacionar desde allí la música y la literatura, por esa necesidad de expresar esos sentimientos. En la revista colombiana El Malpensante, que es una revista de literatura, realizaron un especial en el 2016 sobre música para conmemorar los 20 años de esta revista. Allí encontré una crónica que habla sobre esas manifestaciones artísticas desde la música del Pacífico colombiano, pero que se cuenta o se narra a partir de una crónica. Esta crónica se titula El Herrero y la Marimba, que la narra o la escribe Juan Pablo Liévano. Voy a leer un pequeño fragmento para que veamos esta relación entre la imitación del sonido natural y cómo se apropia de un territorio. En un municipio remoto del Pacífico colombiano, dos percusionistas de orígenes distintos se encuentran para fabricar a cuatro manos un instrumento que simula el golpeteo de la lluvia sobre los techos de zinc. Esta crónica detalla un trabajo artesanal que culmina marcando el ritmo de una región. La marimba suena como si estuvieras escuchando llover, imita el sonido percutivo del agua cayendo sobre un tejado, que en el lluvioso Pacífico, gracias a este instrumento, se escucha incluso durante la canícula o una temporada de mucho sol. De esta manera, la marimba se apropió del territorio del Pacífico colombiano y que a su vez deja como esa memoria histórica a partir de las letras por esta crónica, pero también de esa narración oral o esa oralidad que le permite a él ahondar en esos recuerdos de la creación de la marimba, pero como esto viene de una tradición, también una tradición oral y una tradición musical que representa todo un territorio. De esta manera también les quiero compartir un poema que escribió Luis Vidales, un poeta colombiano del Quindío, que habla sobre la música. Este poema se titula La música. En el rincón oscuro del café, la orquesta es un extraño surtidor. La música se riega sobre las cabelleras, pasa largamente por la nuca de los borrachos dormidos, recorre las aristas de los cuadros, ambula por las patas de los asientos y de las mesas, y gesticulante y quebrada va pasando a las rachas por el aire turbio.
En mi plato sube por el pastel desamparado y lo recorre como lo recorrería una mosca. Intensamente da vueltas en un botón de mi dorsal. Luego, desbordada, se expande en el ambiente. Entonces todo es más amplio y como sin orillas, por fin desciende la marea y quedan cada vez más lejanas unas islas de temblor en el aire. Es así como este poeta también refleja esos sentimientos de esas ondas y esa musicalidad que existe entre la literatura, en este caso la poesía, y la música, ¿no? Esa sonoridad, ese ritmo de las palabras que hace sentir, y de esta manera también se transmiten estos sentimientos que van desde el odio al amor y que se reflejan en la música o también en la literatura. Bueno, para terminar, también quiero hablar de, ya me voy más hacia Chile, de Violeta Parra, que Violeta Parra fue una poeta, pero también fue una cantautora. Y ella, a partir de esa contemplación y esos sentimientos íntimos, empieza a hacer un proceso de creación a partir de las letras, que también las musicaliza. Voy a leer un pequeño fragmento de una adaptación para niños donde nos cuentan la historia de Violeta Parra. Esta adaptación se llama La Niña Violeta y la escribe Francisco Jiménez. La niña Violeta nace en una modesta vivienda del sur de Chile, una mañana fría de octubre de 1917. Es delgada, tiene la piel del color de la tierra de Arauco y el pelo negro como el carbono de espino. Su voz es dulce como la mermelada. La pequeña Violeta vive rodeada de música. Don Nicanor, su padre, toca el violín y su madre, doña Clarisa, la guitarra. La niña Violeta canta como los pájaros y los ángeles cuando nadie la ve. Aprieta sus dedos sobre las cuerdas de la guitarra e imagina que la toca. Nadie conoce su secreto, salvo su muñeca de trapo que siempre está con ella. Violeta Parra, en ese sentimiento, en esa contemplación de la naturaleza, empieza a crear música y a expresarlo a partir también de su voz. Y en este sentido también Violeta Parra fue una cantautora muy social, muy crítica de los acontecimientos de su comunidad, de su país. Y bueno, los voy a dejar con una canción de esta cantautora y poeta, Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales.
relación entre música y literatura. Para nadie es un secreto que la música está atiborrada de narrativas, de narraciones. La música, sin importar el género, nos está todo el tiempo mostrando emociones, sentimientos, circunstancias, acciones. Y cuando digo que no importa el género, me refiero a que la música en sí misma, como dijeran muchos de los filósofos modernos, como Nietzsche, por ejemplo, Friedrich Nietzsche, es la madre de todas las artes, ¿no? Recordemos que Friedrich Nietzsche, eh, el filósofo alemán, era íntimo amigo de Richard Wagner. Y bueno, ya sabemos que Richard Wagner ha sido uno de los compositores alemanes más reconocidos, pero también ha sido sumamente juzgado porque tenía una afiliación ideológica muy particular para con el régimen nazi, digamos, como las primeras manifestaciones de lo que vendría a ser el régimen nazi. De esta manera, casi todas las obras, por lo menos de sus eh, melodías más famosas, que corresponden a El Anillo del Nibelungo, tienen que ver como con esas narrativas de grandeza, de unidad, de reunificación en la Alemania de esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Narrativas guerreristas, ¿no? Narrativas con una gran carga política. Pero entonces, para no irnos tan lejos y aterrizar de pronto en algo que tenga que ver con nosotros en Colombia, me parece importante por lo menos hacer tres paradas muy breves, ¿no? Las diferencias entre las relaciones, perdón, entre literatura y música, ¿no? Recordemos que Gabriel García Márquez en varias ocasiones señaló, dijo, argumentó que su novela Cien años de soledad no era otra cosa diferente a un vallenato de 300 páginas. Acá lo que vemos justamente es como la recolección de toda esa tradición oral que con el paso del tiempo pues se va convirtiendo en una historia fundacional, ¿no? Recordemos que en una lectura demasiado rápida podríamos no solo por estereotipo establecer que Macondo es una pequeña Colombia. Entonces, en esa medida podemos comenzar a entrever cuáles son, digamos, esos personajes que nos regulan y que son como tan importantes en nuestra historia. Esto, por supuesto, sucedió alrededor del boom, con diferentes obras también, como el peruano Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes, incluso el argentino Julio Cortázar. Gabriel García Márquez era un gran fanático del vallenato y siempre le dio como mucho valor como transmisor oral al vallenato, eh, esa carga literaria. Los vallenatos de Alejo Durán, por ejemplo, los de Rafael Escalona, que no solo se quedan como en ese lugar común de cantarle al amor, de cantarle a la mujer, de cantarle a la belleza de una sabana en la costa Caribe, sino que tienen en sí mismos manifestaciones poéticas muy profundas que adquieren sentido justamente no como metáforas, sino como especificaciones de la realidad que se vivía, ¿no? Un género también, de alguna manera, que concentra muchas de las tradiciones, no solo afrocolombianas, sino también de pronto toda esa hibridez que se generó en el Caribe colombiano con la migración de tantas personas del mundo árabe, por ejemplo, y al tener como foco central el puerto de Barranquilla, el puerto de entrada, digamos, a Colombia, por donde llegaban tantos migrantes. Un segundo punto, digamos, de encuentro que tiene mucha incidencia con la realidad en la cual se forja el género
Sin duda el reggaetón, ¿no? Que tiene como epicentro la ciudad de Medellín. El reggaetón tiene mensajes que son muy concretos y que giran alrededor de los lujos, entre muchas cosas, ¿no? Giran alrededor de la posibilidad que tienen los seres humanos, hombres y mujeres, de poder adquirir cierto prestigio alrededor del culto al cuerpo, del culto a lo material. No estamos diciendo que sea algo negativo, eso queda para la conciencia de cada quien, pero sí tiene, digamos que, una gran estructura sociológica y en esa medida las narrativas que nos presenta el reggaetón generan un espejo de lo que es la sociedad en la cual se ha reproducido y no se reduce solo a Medellín, Antioquia, Colombia, sino el reggaetón como un fenómeno mundial en donde justamente por el auge de las redes sociales de lo que se trata particularmente es de la ascensión de la figura, de la imagen propia, es decir, como una suerte de narcisismo, ¿no? Mirarnos al espejo e intentar todo el tiempo estar reproduciendo esa imagen que vemos ahí, ocultando lo que no, lo que no nos gusta. Entonces, en esa medida también es posible generar análisis que tengan que ver con las líricas, generar análisis literarios de argumento, digamos, alrededor del fenómeno musical. Si pudiéramos juntar todos los reggaetones de J Balvin o si pudiéramos juntar todos los reggaetones de un tipo como Maluma, seguramente obtendríamos un testimonio literario, incluso hasta una crónica de ficción alrededor de lo que es el mundo, por lo menos en este momento, o una parte de lo que es el mundo en este momento. Ahora, que la obra sea buena o sea mala, eso ya es otro tema completamente diferente. Seguimos entonces con la salsa, por ejemplo. ¿No? La salsa que también tiene toda esa incidencia de los tambores africanos, la percusión que es tan importante, el baile, ¿no? Y acá ya pasamos del Caribe y de Medellín a una ciudad como Cali, ¿no? En donde también, por ejemplo, las salsas nos han demostrado que pueden ser sinónimos de historias muy profundas, también para ejercer la crítica, ¿no? Muchas veces la gente cree que la crítica está supeditada al rock o incluso a la música protesta que llaman, ¿no? Pero en realidad la salsa también sirve para denunciar un montón de cosas y generar historias, como lo vemos en Rubén Blades, por ejemplo, ¿no? Historias de familia, amor y control, Pedro Navaja, historias también de la marginalidad, que se proyectan en sí mismos como relatos, se proyectan en sí mismos como cuentos, ¿no? Cuentos sonoros. Entonces, en esta medida nos podemos dar cuenta que la literatura y la música no son ajenas. La literatura como un medio de expresión narrativa en donde podemos contar historias, donde podemos inventarlas o incluso contar la realidad que nos es propia y por medio del acompañamiento con la música, pues estamos de alguna manera sintiendo todas esas cosas que nos quieren transmitir. Soy un defensor acérrimo y un abanderado de la idea de que no hay arte más elevada que la música. La música puede transmitir, así escuchemos un reggaetón en ruso, así escuchemos una canción de heavy metal en árabe, así escuchemos una ranchera en japonés, nos está transmitiendo sentimientos. Es imposible no sucumbir, digamos, al movimiento que tiene la música, a la oscuridad que nos puede proyectar, a la ligereza que nos puede mostrar, a la transparencia, a la tranquilidad, al sosiego, pero también a la desesperación, a la ira, incluso a la tristeza, a la depresión. Eso vincula mucho también a la música con la literatura, al ser una forma narrativa. Les mando un saludo y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión para seguir hablando de diferentes temas alrededor de lo que nos convoca, la literatura. Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera. Saludos.
Agradecemos a las personas que nos escucharon, también a las personas que hacen parte del equipo de profesionales de la emisora Azón Estéreo. Hoy los acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube